Hola, bienvenidos a Círculo Alfa. Y bueno, el día de hoy vamos a presentarles el oro como una alternativa de inversión. Muchas personas lo consideran, ya sea por un tema de que han escuchado sobre sus rendimientos, sobre sus bondades, o simplemente como pues al final de cuentas como un metal, que les permite tener cierta cobertura inflacionaria, etcétera, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de qué es el oro, de cuándo nos sirve, históricamente cómo han estado los precios y bueno, si lo puedes considerar para tu portafolio y bajo qué condiciones, si es el momento adecuado o no, eso ya lo determinas tú. Pero bueno, vamos a desglosar un poco lo que es el oro como inversión, ¿no? Entonces, bueno, como perfil, bueno, pues obviamente es un metal precioso, tiene diferentes usos. Esto lo atractivo es que tiene un uso industrial, tiene un uso financiero, tanto para los bancos centrales como inversión, y también tiene un uso personal como joyería, que en realidad es la mayor demanda que tiene el oro a nivel mundial. Por el otro lado, tiene una aceptación universal. Prácticamente en todos los países y culturas el oro tiene un valor por sí mismo. Este, Está fijado a un valor internacional, eso es bueno, ya que normalmente está cotizado con un valor estandarizado, normalmente cotiza en dólares, y bueno, al final su extracción es limitada. Una puesta en marcha de una mina puede ser entre 3 y 10 años, dependiendo obviamente de la mina y en qué condiciones se encuentre, pero no necesariamente hay una respuesta inmediata. También hay un reciclaje del oro que está en el mercado y que a lo mejor podríamos hablar de que pueda ser un 20% aproximadamente el oro que se vende en el mercado que es reciclado, no necesariamente de extracción nueva, ¿no? Entonces vamos a desglosar un poquito los números. Actualmente está en 1814, 1815 dólares. Este, es importante que, bueno, obviamente es la onza y el factor, digamos, nosotros desde México es, obviamente está jugando ahí por una parte el precio del oro en dólares y por el otro lado la cotización del tipo de cambio, ¿no? Que al final del día hay que tomar en cuenta. Precios máximos han dado alrededor de los 2.300, entre 2.300 y 2.400 dólares, hace recientemente poco, y yo creo que un precio atractivo debe andar por ahí debajo de los 1.500, ¿no? Ahorita podríamos decir que está en un periodo medio alto, yo creo que está en ese rango de precios el oro, pero va a depender mucho también de las circunstancias de la economía en general, ¿no? Tal vez un, un, un panorama negativo puede hacer que su precio y también la percepción de los inversionistas que suba, ¿no? Yo creo que por una parte, si estamos hablando de joyería, de ese tipo de usos, yo creo que la situación económica va a alentar un poco esa parte, pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto más adelante. ¿Cuál debería de ser el objetivo natural de un inversionista? Porque lo vamos a ver desde el punto de vista inversionista. Al invertir en oro, uno es prácticamente mantener el valor patrimonial. Ya no hablamos del dinero, obviamente cambiamos dinero por oro, con la intención de que se mantenga este valor o este poder adquisitivo en el tiempo, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver aquí en el tema del oro el timing, el momento en el que entras, porque ese sí es determinante, ya que al final vas a acabar saliendo al mismo precio que cualquier persona, porque obviamente es un precio estandarizado en el mercado. Entonces sí es muy importante ver si el timing es el adecuado, ¿no? ¿Qué quisiera yo también como inversionista, como objetivo? Pues es diversificar y decir, bueno, a lo mejor estoy demasiado en pesos, me gustaría el dólar, pero a lo mejor el dólar, pero si aparte le ponemos un componente al final de oro, ¿qué sucede? Que está en dólares, pero al final del día, si yo no le quiero apostar al peso, le puedo apostar al dólar, y al final del día, a lo mejor el dólar, por ejemplo, como es actualmente la situación, está teniendo una inflación alta, entonces me quiero proteger también y puede ser una buena combinación el considerar el oro como una cobertura con dólares y aparte el oro, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque si Estados Unidos empieza a subir las tasas, obviamente, y tú traías bonos en Estados Unidos o en dólares a una X tasa, sube la tasa, lo más probable es que tengas ahí un periodo o con nulo o inclusive un rendimiento negativo,
¿no? Entonces, el oro puede ser considerado ahí en la parte de diversificación. El oro por sí mismo yo no lo consideraría como un instrumento para generar riqueza, ¿no? Cosa que una acción sí me lo pudiera dar. Yo prácticamente lo vería más como un instrumento de protección y de mantenimiento de esta riqueza que ya se posee, ¿no? Y también algún objetivo es precisamente lo que habíamos contemplado, reducir las amenazas que pudiera haber en un tema inflacionario con la moneda, ya sea pesos, dólares, y esa relación tasas de interés contra la inflación, ¿no? Cuando vemos tasas bajas y una inflación alta, ahí es donde creo que puede haber una buena combinación para el oro, porque pues normalmente tú no encuentras valor en las tasas porque te están pagando menos que la inflación, y a medida que la inflación sea alta, difícilmente, o en circunstancias actuales donde la economía está un poquito golpeada, no puedes subir las tasas tan rápido porque tienes que permitir que la economía agarre un paso más acelerado. Entonces normalmente los bancos centrales en ese trance entre subir tasas y esperar a que el crecimiento económico los alcance, bueno, pues puede haber ahí una oportunidad para el oro, ¿no? Porque normalmente son también momentos de mucha incertidumbre económica. Expectativa, yo creo que la expectativa debe de ser relativamente baja, debe de ser mantener el valor patrimonial que tienes tú en pesos, prácticamente por dos razones. O el tipo de cambio se subió, o el precio del oro se está subiendo en caso de que el dólar también se esté debilitando, ¿no? Entonces creo que ese es un poquito el enfoque. Si lo comparáramos a lo mejor contra los bienes raíces, yo creo que los bienes raíces tienen una mayor protección en este sentido, pero quitan mucha liquidez. Entonces ese sería algo un poco desfavorable si lo que tú estás buscando es también mantener esa liquidez. Ahorita estamos viendo el precio histórico del oro. Como podemos ver, no es tampoco un activo muy, muy estable. Por esta razón hablaba de los inmuebles, que creo que hay más estabilidad ahí. Al final sí tiene unas alzas y bajas interesantes, por eso la importancia de saber en qué momento puede ser atractivo. La verdad es que todo el mundo quisiera tener una bola de cristal para saber cuándo es momento de invertir en oro, en pesos, en bolsa, en todo, y precisamente la diversificación va en este sentido, ¿no? Entonces, sí es importante que lo consideren como un activo también volátil, porque independientemente que tenga un cierto valor, es muy volátil. Entonces, para todos esos que dicen que invertir en oro siempre te va a dar, no necesariamente, y va a tener mucho que ver con el plazo. ¿Por qué yo lo consideraría? Bueno, su correlación que tiene con las acciones, que básicamente va en función al crecimiento económico o al ciclo económico de crecimiento, su correlación es negativa. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente la gente, cuando no ve valor en el ciclo económico y no le quiere apostar a las empresas o al crecimiento de las empresas, se va al oro, ¿no? Y eso hace estos picos en el oro cuando hay este tema de crecimiento económico. Si en largo plazo mantiene su valor, al final del día, dentro de que sí ha tenido esos vaivenes, bueno, mantiene su valor. Hay una demanda muy interesante hay una demanda muy interesante en China e India, más porque culturalmente ellos favorecen mucho el ahorro en oro, tal cual, en oro físico. Entonces esto hace que este mismo ahorro, y a medida que estas economías van creciendo, la gente ya tiene muy inculcado la utilización de este metal, ¿no? Entonces al final del día ahorran en oro, ¿no? Muchos de sus ahorros están en oro, y esto ayuda a que existe esta demanda, y obviamente sabiendo que China e India son de las economías crecientes donde la clase media y los ricos también están creciendo de una manera interesante, bueno, podemos creer que también va a existir esta demanda de oro físico en los próximos años. Para cubrirse en periodos deflacionarios, ¿qué quiere decir esto? Cuando los precios no nada más no se incrementan, sino inclusive bajan, y le sumas que tiene una actividad económica lenta
Y aparte hay un tema de deuda excesiva, como lo podremos ver ahorita en Estados Unidos, donde están prácticamente imprimiendo trillones de dólares. Y la actividad económica, bueno, al final del día está lenta, o sea, en realidad la están impulsando artificialmente, ¿no? Y por el que hay que considerarlo también porque tiene una oferta limitada, ¿no? Hay cierta cantidad de producción que la podrían regular en cierta forma, pero tampoco es tan fácil para los productores, ya que pues necesitan los ingresos, ¿no? Independientemente si el dólar está barato, difícilmente podrías pensar en dejar de producir. Obviamente lo haces, pero llega a un punto donde ya tampoco es posible reducirla más. Entonces, esto podemos verlo. Aquí podemos ver en esta gráfica el mercado del oro año con año, prácticamente desde 2010, de forma anual, y podemos ver cuánto prácticamente es, que es la parte morada, es producción o extracción nueva de estas compañías mineras y qué porcentaje es reciclado, ¿no? Entonces podemos ver, la línea es el precio que ha tenido en cada uno de estos años, cómo ha fluctuado, pero podemos ver, pues la verdad es que una producción bastante estable, que ronda a lo mejor 1700 toneladas métricas, y básicamente es la producción anual que existe, y ahorita la vamos a contrastar un poco con la demanda, ¿no? Pero bueno, en cuanto a oferta, pueden ver que pues inclusive un poquito más del 30% es oro reciclado, ¿sí? Entonces, obviamente esto ayuda también que haya esta demanda de oro reciclado, porque te permite tener un mercado secundario natural y sano, ¿no? Ahora, principalmente los 4 consumidores de oro más fuertes, como pueden ver, es la joyería y la inversión, ¿no? Últimamente la inversión ha crecido, pero típicamente la joyería ha tenido un papel preponderante, ¿no? El tema de la tecnología, bueno, todo el tema de conductores, semiconductores, ayuda a consumir mucho oro, ya que es la conductividad y la maleabilidad del oro es muy especial, y eso hace que la demanda sea muy interesante. Y bueno, los bancos centrales, típicamente, porque pues, sus reservas normalmente quieren diversificar en oro, ¿no? Entonces, estos son los 4 principales pues, consumidores, por decirlo así, o demandantes del oro en el mercado abierto. ¿Cómo invertir en oro? Bueno, hay varias alternativas, pero prácticamente nos vamos a centrar en 3. Una es oro físico, que el oro físico lo puedes encontrar, obviamente en joyería, pero ya debido a que tiene un valor agregado por esta artesanía que se hace dentro de la joya, pues le da un valor que a veces es difícil determinar, ¿no? Y que también en el mercado secundario te lo paguen. Normalmente te lo van a pagar en función a las quilates y al peso. Así que nos vamos a ir sobre prácticamente lo físico, que se vende por peso, que son monedas o lingotes, ¿no? Estos tienen yo diría que pros y contras. Pros, que bueno, pues es tuyo, te lo puedes llevar a quien quiera, a cualquier lado, y no tienes que confiar en un tercero para el almacenaje, que también cuesta. Pero yo diría que la contraparte es que monedas normalmente tienen un precio de compra y un precio de venta, ¿no? Entonces eso hace que también no necesariamente ganes lo que tú creías que ibas a ganar, porque te pueden descontar ahí, inclusive por el maltrato de las piezas. El oro puro en su forma natural tiene al final del día una cierta resistencia que, bueno, se golpetea, se raspa, etcétera, y puede demeritar su valor, ¿no? La segunda opción es en empresas de extracción de oro, empresas mineras propiamente dicho. Una de las más grandes del mundo, la más típica, es Barrick Gold, y digo, entre otras, pero su clave de pizarra es Gold N, aquí en México, así lo podemos encontrar. Obviamente tienen una alta influencia el precio del oro en la cotización de la acción, pero lo que a mí no me encanta de las empresas mineras es que tienen un altísimo índice de riesgo en el tema político. Normalmente el oro siempre es un tema
la extracción del oro en un país, en México, vienen los canadienses, se llevan el oro, obviamente hay un impuesto, hay etcétera, pero siempre hay esa percepción nacionalista, en cierta forma, de que se están llevando tu oro, ¿no? Y de que era un recurso que le pertenecía al país, ¿no? Digo, es muy debatible, pero me refiero a que siempre hay ese factor político, sumado al factor sindical. Normalmente las compañías mineras tienen un sindicato minero y bueno, ya cuando hablamos de sindicato en países que normalmente son subdesarrollados, México, África, inclusive Chile, Perú, etcétera, bueno, sabemos que el sindicato pues tiene ahí todo un tema político, económico, laboral, que bueno, pues es una licuadora de problemas normalmente. Entonces, no necesariamente te estás yendo sobre el precio del oro, sino que estás invirtiendo en otra cosa. Ahora que también pueden estar tan golpeadas que pueda ser muy interesante invertir en ellas, porque si resuelven los problemas, que normalmente lo resuelven por el monto tan importante de recursos que hay ahí adentro, puede haber un upside muy interesante en caso de agarrarla en una situación muy precaria, ¿no? Puedes comprar la acción en directo. También en caso de empresas mineras hay un ETF que se llama Ring tal como anillo en inglés. Cobra el 0.40% de administración, que digamos para un ETF yo creo que está razonable, e invierte en empresas mineras de extracción minera y una de ellas es Barrick Gold. Entonces sí estás llevándote ahí una canasta de empresas de extracción de oro, ¿no? Entonces yo creo que si hay un tema en cuanto a las empresas por sí mismo en la parte operativa, puede aumentar el riesgo, pero también puede abrir una oportunidad de entrar atractiva, ¿no? Simplemente yo no estoy recomendando una cosa u otra, estamos planteando y poniendo sobre la mesa lo que es, ¿no? Y la tercera opción es directamente a ETFs que sigan exclusivamente el precio del oro y no se metan al tema operativo, al tema de una empresa de extracción minera, simplemente se van por el precio del oro. Ahí que creo que es donde se debe de enfocar alguien que no tiene tanta experiencia como para analizar la situación interna de una empresa y darle seguimiento, que a veces es lo más difícil. Están los ETFs, típicamente el GLD, que es yo creo que uno de los más grandes a nivel mundial. Este ETF cobra 0.40% y luego viene, si no quieres invertir tanto, porque obviamente el precio es importante considerarlo, qué tanto puedes destinar ahí, pero si tú no quieres invertir tanto como el mínimo que se invierte en el GLD, puedes irte al GLD Mini, que cobra menos, pero también el oro físico que está respaldando este ETF es menor. Entonces eso también lo hace más barato y lo hace más accesible. Entonces es importante nada más considerar esto. En el GLD tradicional, el oro pues está físicamente respaldando tu inversión y obviamente está en bóvedas. Londres, Suiza, Canadá, normalmente es donde se resguardan estos oros físicos que respaldan la mayoría de los ETFs. Y también está por iShares, está el IAU. IAU cobra un poco menos comisión y obviamente también es un ETF de BlackRock en el que pueden invertir, y prácticamente con esto hablaríamos de las tres alternativas más formales que hay para invertir en oro. ¿Cuál utilizar? Como pueden ver, quise hacer aquí un comparativo en gráficas, en precios de las diferentes alternativas. Como pueden ver, la raya amarilla en realidad está sobrepuesta sobre los ETFs. Los ETFs prácticamente tienen el mismo comportamiento, los tres que vimos: el GLD, GLD Mini y el IAU. Entonces por eso no se alcanzan a ver los otros colores, pero prácticamente el comportamiento es el mismo. Podemos ver en el de Ring, que obviamente ahí podemos ver el impacto que tiene la operación propia de las empresas mineras, y el Gold, que es únicamente Barrick, que es esta empresa que yo creo que es la más relevante, también tiene inclusive un rendimiento negativo, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de haber invertido tanto en un ETF de mineras o en una sola empresa minera
contra haber invertido en los ETFs, y aquí podemos ver la diferencia tan abismal, ¿no? Más que conclusión, como comentarios finales, yo diría que el oro obviamente tiene su función y puede desempeñar una función particular en el portafolio de inversión de cada uno de ustedes. Yo, en mi opinión, me iría más por ETFs. Creo que también te dan mayor facilidad de manejo, de entrar, de salir, de prácticamente invertir montos más pequeños que a lo mejor en un oro físico, evitar los riesgos operativos de una compañía minera, que a mi respecto son compañías muy difíciles y normalmente problemadas por situaciones ambientales, laborales, políticas, y súmale el mercado, ¿no? Que al final del día tampoco la tienen sencilla, pero bueno, yo creo que vale la pena conocerlo. Recuerden que estas ideas de inversión no son una recomendación ni de compra ni de venta. Lo que nosotros queremos es darles a ustedes más herramientas para ir formando este criterio como inversionistas, para que independientemente inviertan mucho o poco, o apenas estén empezando, o apenas tengan la idea de empezar, pero que vayan formando este criterio, formando esta historia de conocimientos, de precios, de alternativas, que esperamos que vayan nutriendo y que esto sirva para nutrirlos y que puedan ustedes, al final, nuestro objetivo es que puedan tomar mejores decisiones de inversión. ¿Para qué? Para que al final tengan un portafolio que les dé lo que ustedes están buscando, ¿no? Nosotros como asesores financieros siempre estamos buscando la satisfacción del cliente. Obviamente no controlamos el mercado, pero a medida que el inversionista está más informado, inclusive al llegar al punto que tiene el suficiente criterio para tomar sus propias decisiones, porque al final el asesor no debe de influir en sus decisiones, debe de contrastarlas y darles esa balanza, o poner en esa balanza pros y contras para que ustedes tomen la decisión. Pero es bien importante que ustedes estén bien nutridos con información que les permita tener su propio criterio, ¿no? Y eso también evitar que un mal asesor pueda influir en lo que ustedes deben o no de comprar, ¿no? Entonces, pues esto es todo. Espero que haya sido de utilidad y de valor para ustedes, y muchas gracias por escucharnos. Que tengan excelente domingo y nos vemos la semana próxima con más ideas de inversión. Hasta luego, soy Ricardo Padilla. Que tengan una excelente semana. Gracias.